verdad. El único golpista. Lo que pasa es que la gente de la izquierda le encanta acusar a los otros de lo que son. ¿Dónde está ahora Carlos Andrés? Carlos Andrés Pérez está enfermo. Y no está juzgado, no está buscado, no está... ¿Cómo no? Y lo juzgaron en democracia. Y en Venezuela, dime cuál es el caso de corrupción que se ha juzgado en estos 10 años del presidente Chávez. Ninguno. No hay un caso de corrupción en el gobierno. Es más, ni siquiera ha juzgado a los 40 años anteriores, Monedero. Yo he tenido la ocasión de escuchar al Contralor General de la República haciendo un buen listado hace unos meses. Pero dime dónde está el juicio, un juicio por corrupción en mi país. En mi país hay juicio por presos políticos. 10 años, señores, lleva Chávez, lleva 10 años echándole la culpa a los otros 40 que hizo escuelas, universidades, hospitales, tecnológicos. Todo lo que usted ve de infraestructura en mi país, toda la infraestructura, que usted no me interrumpa porque entonces le voy a tener que contestar como dijo el señor, el rey. Yo no lo entendería. Esa es la realidad de mi país, no lo puede entender porque yo soy maleducada. Usted creo que está siendo maleducado como lo es Chávez, que interrumpe constantemente. Me está pidiendo por aquí la palabra, les voy a pedir, por favor, brevedad. Regresamos, señores, de nuevo a Informe Especial. Esta semana sobre la mesa las relaciones entre España y Venezuela después de esas declaraciones del rey don Juan Carlos, de ¿por qué no te callas?, el presidente Hugo Chávez, y también otro tema que nos gustaría tratar en este programa, y es ese referéndum constitucional que se plantea en Venezuela de cara al 2 de diciembre. Han conocido la opinión de mis 4 invitados. Señores, a partir de ahora el programa es ustedes. Si les parece, la primera pregunta: ¿por qué este duelo dialéctico, o no sé si denominarlo batalla de Waterloo dialéctica, como ha dicho Fidel Castro en un artículo, ha tenido tanta repercusión en España y allá? Hay cosas interesantes que a mí me parece que se desprenden de esta polémica, este intercambio de palabras en esta cumbre, ¿no? La primera de ellas es que el mundo entero se dio cuenta de que Chávez es un personaje un tanto intolerante, que habla en un continuo monólogo, muy parecido, por cierto, también a Fidel Castro, ¿no? Que son monólogos larguísimos. Los venezolanos estamos castigados todos los domingos en un programa que se llama Aló Presidente. Los domingos seguro, pero también pueden ser en cualquier otro día de la semana. Puedes no verlo. Claro, puedes no verlo, por ahora puedes no verlo, porque todavía tenemos algunos canales privados y puedes cambiarlo, pero siempre, bueno, uno como periodista, pues digo, uno está castigado porque uno como periodista tiene que saber qué es lo que dice el presidente, ¿no? Son programas que duran 7 horas, 6 horas, una cosa larguísima, repetitiva. Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Yo creo que el país, este incidente, le ha demostrado al mundo la intolerancia y el monólogo de descalificaciones que siempre tiene Chávez, no solamente en sus programas, sino cuando va también a estas cumbres. También me parece muy interesante, ¿no?, que el mundo entero haya descubierto que para Chávez todo aquel que piensa distinto a él es fascista y es golpista. A mí en este mismo programa, una vez que vinimos, mis contendores, vamos a decirlo así, como yo dije algo allí, que en este instante no recuerdo, pues me calificaron de golpista, sí, porque en mi país... Negaste que la televisión en la cual tú trabajas colaboró en No, yo estaba hablando de Radio Caracas Televisión. Colaboró en el golpe. No. Por tanto, como lo colaboró en el golpe, tú defiendes que la televisión colaboró en el golpe, te estás alineando con los golpistas. Yo no voy a hablar ahorita del golpe porque ese es un tema que a ustedes les encanta, cuando el único golpista que ha habido en mi país en los últimos tiempos es Chávez, que se alzó el 4 de febrero. El 4 de febrero Chávez se alzó con las armas de la nación y intentó dar un golpe de Estado a un presidente electo democráticamente, como a ti te encanta decirlo, que fue Carlos Andrés Pérez. Y esa es la verdad. El único golpista. Lo que pasa es que la gente de la izquierda le encanta acusar a los otros de lo que son. ¿Dónde está ahora Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés Pérez está enfermo. Y no está juzgado, no está buscado, no está... ¿Cómo no? Y lo juzgaron en democracia. Y en Venezuela, dime cuál es el caso de corrupción que se ha juzgado en estos 10 años del presidente Chávez. Ninguno.
No hay un caso de corrupción en el gobierno. Es más, ni siquiera ha juzgado a los 40 años anteriores, Monedero. Yo tenía la ocasión de escuchar al Contralor General de la República haciendo un buen listado hace unos Pero meses. dime dónde está el juicio, un juicio por corrupción en mi país. En mi país hay juicio por presos políticos. Que continúe el diálogo. No, vamos a ver, yo creo que hay que centrar el debate, ¿no? El problema es que en Venezuela estará ocurriendo una serie de cambios sociales y políticos. El mundo, obviamente, pues observa lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay países en América Latina que han utilizado el modelo venezolano para también producir sus propios cambios constitucionales, y partimos de una serie de parámetros que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. La gente que no le gusta recurre a, en vez de a dar una serie de argumentos un poco de profundidad, a la descalificación fácil, que si Chávez tiene mucho ego personal, que si es un golpista, que si es no sé qué. En este país, perdón, no me haga usted como su presidente Chávez. Ahora tengo yo el uso de la palabra y yo he respetado, por favor me respeta el turno. Aquí hay programas de televisión en este país, en Venezuela igual, que no se refieren al presidente Chávez como presidente, sino como el dictador Chávez. Chávez no es un dictador, eso es una obviedad. Chávez ha ganado 9 o 10 procesos electorales y además con abultada mayoría. Chávez efectivamente realizó un pronunciamiento, un golpe militar por el cual fue juzgado y condenado. No así los que le dieron el golpe de Estado en abril de 2002, que no se conoce ninguna sentencia ni ningún... ¿Cómo no? Pues no, perdón. Veo que... Yo creo que el problema del presidente Chávez, que tanto se le critica esa cierta incontinencia verbal, no es un problema del presidente Chávez, es muy habitual en los venezolanos, como estamos viendo. Y lo digo porque además yo estoy casado con venezolana y veo además esto de que me interrumpan en los debates, pues es una cosa que a mí, francamente, me parece que no se puede criticar al presidente Chávez porque lo haga y ustedes hacerlo y pretender no ser criticados. Pero bueno, dicho esto, aparte de los procesos electorales... Aparte de los procesos electorales, lo que es cierto es que la actual reforma constitucional, y eso es lo importante, es una reforma constitucional que va a ser sometida a todos los controles establecidos en la actual Constitución y sometida a referéndum, con lo cual será la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, la que decida si esa Constitución se reforma o no se reforma. Y es una falacia y una mentira increíble decir que esto es una reforma para perpetuarse en el poder del presidente Chávez. El modelo constitucional que se incluye en la reforma, que posibilita que cualquier ciudadano se presente las veces que crea conveniente la reelección, es el mismo modelo que hay en la Constitución española de 1978 y es el mismo modelo que hay en otras muchas constituciones europeas, entre otras la de Alemania, la de Suecia, la de Italia, la de Bélgica, la de Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si esa reforma constitucional es una reforma totalitaria, lo que ustedes están diciendo es que todos estos países, incluido España, tenemos un modelo totalitario, y eso no es cierto. Helmut Kohl ha gobernado en Alemania 18 años. Felipe González gobernó en España 14 años y no siguió gobernando porque, le recuerdo, perdió unas elecciones, no porque dejara de presentarse. Si no, Felipe González habría gobernado otros 18 años. Y aquí a nadie se le ha ocurrido... No termina. Y aquí a nadie se le ha ocurrido decir que eso es querer perpetuarse en el poder. Atón, por favor, brevedad, porque tenemos ya comunicación con Caracas. Brevedad, pero tanto como sea proporcional a lo que otros compañeros... Bueno, entonces necesito 3 horas de programa. Cómo te vas manejando allí, con todo respeto y agradecimiento por tu invitación, pero hay que ir equilibrando. Yo voy a decir, antes de referirme a la última intervención de Enrique, unas cosas breves. Te pediría, por favor, Antón, la respuesta de Enrique. Esto, Indira, perdóname. Tiene que ver con la introducción al programa de nuevo. Reitero al presidente Chávez desde Venezuela que sus ataques a la colonia española venezolana son absolutamente desorbitados. Le sugiero al jefe del Estado de mi país que retire esas invectivas que ha inventado a la colonia española. Pero además debo añadir que si quiere investigar las empresas, que lo haga. La ley lo protege y la ley debe haberse hecho cumplir en Venezuela por su propio gobierno. Pero que recuerde el presidente Chávez que él ha manejado el sistema financiero venezolano, especialmente el sistema bancario, como un sector ultra privilegiado de la economía capitalista. Este presidente, que se proclama socialista, ha manejado el sistema financiero permitiendo las tasas de ganancias más descomunales en toda la historia del país. Y habrá que averiguar por qué, cuál es la razón que lleva un gobierno que se autoproclama revolucionario y socialista
a permitir que un sector neurálgico, bueno, tú nos las dices después, yo prefiero, como dijo Enrique, Juan Carlos, si no te importa, que hablemos cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Creo yo. A ver, ¿por qué razón? Las tasas de rendimiento de los bancos venezolanos, especialmente de los extranjeros, han sido suficientes para capitalizar la inversión en 2 o 3 años, Indira, para que tú sepas. Pero además han recibido un trato privilegiado. El gobierno les coloca deuda pública interna. El gobierno les coloca a dedo los bonos del sur en condiciones privilegiadas. El gobierno les coloca el negocio más espectacular que existe en el mundo capitalista y más sofisticado, que es la emisión de notas estructuradas, en el cual se reparten millones de dólares en los poseyentes de esas notas estructuradas. El gobierno ha colocado además su propia cartera de depósitos en los bancos. Entonces, que lo investigue, pero que tenga claro el presidente que este trato privilegiado es absolutamente fuera de lugar en una economía que lucha por echar adelante y que lucha por subsistir. Averigüen ambas cosas, excluya a la colonia española de estos ataques, que gente productiva, buena y noble. Dígame nuestros amigos de las Islas Canarias, que creen que Venezuela es la 7ª isla, la 8ª isla, mejor dicho, perdóname. ¿Cómo es posible eso? Y investigue los bancos y a las empresas españolas todo lo que quiera. Ya ha debido investigarla. Vamos a hacer, si les parece, una breve pausa y enseguida regresamos en Informe Especial. Vamos a establecer durante el programa distintas conexiones telefónicas con Venezuela y con Caracas para saber también allí cómo están los ánimos. Esta semana en todo el país ha habido muchos protagonistas, pero uno de ellos ha sido el diputado Luis Tascón. Señor Tascón, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, un placer otra vez estar en el Un programa con placer. ustedes. Si yo le pido que sea breve en sus respuestas, más que nada porque va a poder ser posible. Claro que sí. Claro que sí. Diputado, lo primero que quiero preguntarle, ¿sigue usted siendo miembro del Partido Socialista de Venezuela? No, mira, en principio sí, porque ya hasta donde tenía entendido, por una información que había dado el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, en San Cristóbal, que se filtró a los medios de comunicación y que corroboró el diputado Carlos Escarrá, que está, inclusive por una injusticia, porque fueron unas declaraciones que yo no di. Pero al parecer salieron ahora diciendo que yo no estaba expulsado, que nunca estaba expulsado. Bueno, seguiré siendo. No sé, de todas maneras eso es indiferente, es irrelevante, porque el proceso revolucionario se construye. Para ser revolucionario no hay que ser miembro de un partido, es una convicción que uno lleva de vida y que siempre llevará. Diputado, ¿es cierto lo que dicen, que esta reforma constitucional, este referéndum que habrá en Venezuela el 2 de diciembre, ha provocado ya las primeras fisuras dentro del chavismo? Bueno, mira, la única manifestación que se ha tenido hasta el momento es la manifestación del general Baduel. Yo denunciaba que esta jugada que se hizo conmigo no tenía sino el propósito de desmoralizar al chavismo, confundir al bloque chavismo de chavistas. De hecho, la campaña de la oposición que se ha dado en Venezuela ha estado orientada fundamentalmente al chavismo. La música de Mi Primera, los íconos de la revolución, el no rojo, la salida de Baduel, que es una salida, por supuesto, claramente opositora, la disensión de el partido Podemos, es una orientación clara a desmoronar el voto chavista, el apoyo chavista, porque la oposición sabe que mientras no desmorone el apoyo popular de Chávez, va a ser imposible ganar cualquier contienda electoral. En ese contexto se buscó colocarme del lado de la oposición factores internos que yo llamé la derecha endógena, factores dentro del chavismo que no creen en el socialismo, que creen en el enriquecimiento, que son aquellos de lo que está diciendo Juan Carlos, creo que es Juan Carlos Monero que está allí, lo que dice Juan Carlos, todavía los errores que tiene la revolución es precisamente la derecha que queda infiltrada, la derecha corrompida, la derecha que hace grandes negocios y que por supuesto no le conviene que el camino a un modelo social, un estatus social, socioeconómico superior como es el socialismo. Bueno, le quiero agradecer su intervención. Saludos desde Madrid. Saludos igual. Saludos. ¿Nitu? Siempre a la orden. Gracias. ¿Nitu? En Venezuela estamos un poco cansados de escucharlos. Tienen 10 años hablando, echándole la culpa de la ineficacia e incapacidad a una derecha endógena. Él habla de grupos de la derecha que están enriquecidos y que son unos corruptos. La nueva oligarquía venezolana está en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Solamente hay que revisar
los vehículos en los que anda el gobierno o las personas muy allegadas al gobierno, y todos son vehículos Homer, que ahora es el símbolo del chavismo. El que no tiene una Homer, por supuesto, el que tiene una Homer es chavista. Y la verdad es que no han resuelto un solo problema de los que tienen los venezolanos, al contrario, los han acrecentado. Yo les quiero comentar a ustedes que en Venezuela hay 100 muertos semanales, señores, 100 asesinatos semanales hay en mi país. En mi país, Monedero había dicho que los venezolanos comen 3 veces al día. A mí me encantaría que estuviera más frecuentemente. Yo sé que va mucho, sé que asesora el gobierno nacional, pero realmente en los semáforos de mi país hay niños de la calle jugando y haciendo maromas. País de América Latina, y haciendo maromas. En la calle hay. Bueno, yo conozco bastante América Latina y nunca había visto en mi país, y eso no es consuelo para mí, sobre todo con un barril de petróleo que más o menos está en $80 el barril. La verdad es que en mi país, si usted va, amigo español que me está escuchando o amigo de América Latina que me está escuchando, usted encontrará en cada semáforo los niños de la calle pidiendo limosna. Y ahora que estamos en esta cosa indigenista, si usted va a mi país, usted va a encontrar a los indígenas que tanto Chávez defiende y que ahora habla de la resistencia indígena, pidiendo limosna también en los semáforos de mi país y viviendo en condiciones realmente infrahumanas. Si usted va al estado Monaga, por ejemplo, los va a ver hacinados, pasando trabajo, cuando Chávez se llena la boca de cumbre en cumbre, diciendo que él es el indio más indio y que le está defendiendo a estos primeros pobladores de Venezuela. La verdad es que en mi país está con el barril de petróleo más alto que haya tenido en su historia, está en la pobreza más extrema. Solo le invito a que vaya y vea los ranchos de Venezuela que circundan a las ciudades, haciéndose la gran diferencia entre... ¿O estaban ya? No, se han incrementado en los 10 años. 10 años, señores, lleva Chávez, lleva 10 años echándole la culpa a los otros 40 que hizo escuelas, universidades, hospitales, tecnológicos. Todo lo que usted ve de infraestructura en mi país... Toda la infraestructura, que usted no me interrumpa porque entonces le voy a tener que contestar como dijo el señor, el rey. Yo no lo interrumpo. Entendería. Esa es la realidad de mi país, no lo puede entender porque yo no soy maleducada. Usted creo que está siendo maleducado como lo es Chávez, que interrumpe constantemente. Me están pidiendo por aquí la palabra. Les voy a pedir, por favor, brevedad, porque si no, son demasiados temas. En primer lugar, los únicos que cuestionan la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en Venezuela es la oposición cuando los pierde, porque son los procesos electorales más observados internacionalmente. Es decir, desde la OEA, gobiernos europeos, misiones de observación internacional, y no se ha podido verificar en ningún momento, más allá de lo que dice la oposición, que haya habido ningún tipo de intervención o proceso fraudulento. Yo creo que la oposición venezolana debería intentar trascender de la anécdota y trascender de argumentos vacíos para centrarse en el quid de las cuestiones, y probablemente las elecciones les comenzarían a ir mejor, porque el problema ¿cuál es? Si el gobierno venezolano ahora mismo va a poner con la lupa, o va a poner observación a las empresas españolas, pues es lo mismo que hace el Estado español con las empresas españolas. Quiero decir, aquí las grandes empresas, ni más ni menos. Las grandes empresas españolas, por supuesto, están sometidas, es más, hay una unidad especial en la agencia tributaria de grandes empresas que tiene bajo la lupa constantemente las actividades de las multinacionales españolas. ¿Cómo es debido? Porque, entre otras cosas, todas tienen sedes en paraísos fiscales, todas tienen sus fondos de inversiones en lugares donde no tributan y eluden el fisco español, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es lícito que cualquier gobierno de cualquier país pretenda controlar la actividad económica y sobre todo la tributación de cualquier tipo de empresa. La reforma constitucional parece haber sido redactada en una especie de laboratorio de ingeniería política y social. Una serie de genios allí metidos que han creado en sus mentes un modelo de sociedad que pretenden imponerle a una sociedad concreta, alejados de la realidad. Es la contradicción más sorprendente que yo veo entre una aproximación marxista socialista a la reforma constitucional y la realidad de lo que proponen.
es una república aérea, como diría el libertador Simón Bolívar. No tiene ningún asidero en la realidad venezolana, desconocen la realidad venezolana, y a mí me llama la atención cómo el presidente Chávez ha podido comprar esta pólvora de algunos cráneos allí que intervinieron. Pero hay una explicación. Vamos a acabar, con esto termino. por favor, la explicación última es que esa reforma, más allá de sus contenidos socialistas, más allá de los ataques a la propiedad privada, más allá de la militarización que exacerba, lo que pretende en el fondo es trasladar todo el poder del Estado ahora de manera absoluta al presidente de la República, y a través de este traslado de poder concretar y sincerizar lo que en Venezuela está ocurriendo, que no es la erección del socialismo del siglo XXI, cualquiera que esa cosa difusa pueda hacer, sino algo más concreto y más práctico. Es la creación en Venezuela del neocaudillismo del siglo XXI, cuyo paradigma, cuyo prototipo es precisamente el presidente Chávez. Líder mesiánico, líder iluminado. Ya tenemos que acabar, ¿eh? ¿Cuántos adjetivos? Está bien, son muchos. ¿Cuántos adjetivos? ¿Lo celebras? Yo siempre veo que celebra. ustedes en Venezuela hacen un discurso repetido. Eras un país donde los ríos rebosaban de leche y miel, donde los árboles estaban poblados, donde los árboles estaban poblados de frutos y en el cielo tañían el arpa unos lindos angelitos. Y en mitad de esa Arcadia y ese mundo feliz llegó Chávez y lo fastidió todo. Claro, como ustedes son incapaces de asumir cómo ese país es un país donde está dando esperanzas a los pobres, es un país donde el presidente Chávez consiguió que en las elecciones de diciembre participara el 73% y le votó el 63% de los que participaban. Como ustedes no quieren asumir que pierden elecciones porque el presidente Chávez tiene un enorme apoyo popular, tienen que construir un panorama donde parece que ese país se va a caer. Pero es que lo viví cuando llegué a Venezuela como observador, y yo tenía miedo hasta de mirar por la ventana porque escuchaba las televisiones de ustedes y parecía que el país ardía, y luego salías a la calle y lo que veías es gente feliz porque por vez primera tenían esperanza. Y la reforma es un paso más en esa esperanza, donde claro, con tantos adjetivos lo único que hace ustedes es crear miedo. Vamos a hacer, si les parece, una breve pausa y enseguida regresamos en Informe Especial. Regresamos de nuevo, señores, a Informe Especial. Decirles a mis invitados que nos quedan apenas 5 minutos, no sé si para una conclusión rápida de cada uno de ellos. Voy a usar un minuto pues para dejarle a los demás. Aquí estamos hablando del socialismo en Venezuela, y yo quiero decirles que en Venezuela no viene un socialismo. En Venezuela viene el comunismo de Fidel Castro, implantado en nuestro país. Eso es lo que viene en Venezuela, donde en lo económico vendrá una progresiva eliminación de la propiedad privada, que han hablado de que no van a eliminar la propiedad privada. Déjenme decirles que la han eliminado, han confiscado tierras, han confiscado atos, han confiscado empresas, por cierto, no las han pagado, no les han devuelto su dinero a las personas, 1 o 2 en relación con la cantidad que han invaden tierras, y uno, por cierto, de los que más ha sufrido esas invasiones son precisamente la colonia española en el estado de Yaracuy. Los cañicultores han sido invadidos en sus tierras, y por eso ha hablado tantas veces el embajador de España en Venezuela acerca de cómo solucionar la problemática a los compatriotas de los aquí presentes. Y en lo político, esta reforma constitucional persigue lo que tiene Fidel Castro en Cuba: perpetuarse en el poder hasta el día de su muerte. Eso es lo que viene para Venezuela con la reforma constitucional. Por cambiar el debate. Juan Carlos, por favor. No, simplemente ya escuchamos, los argumentos siempre son los mismos, no siempre es si no ganan los que siempre han gobernado en los países de América Latina, viene el abismo. Yo quiero plantear que esta Constitución que van a votar las venezolanas y los venezolanos en su reforma, creo que no construye el socialismo, pero ayuda a caminar hacia el socialismo. Y lo que está claro es que si saliera la opción que plantea Nitu, Abdón, está claro que todos los logros que ha conseguido Venezuela en estos años pues serían absolutamente tirados por tierra, porque se demuestra evidentemente que hay gente que todo lo que ha creado la Venezuela bolivariana, esas cosas que para mí son tan relevantes, como que la gente coma 3 veces al día, como que el presupuesto en educación llegue prácticamente al 10%, como que haya por primera vez una política de vivienda que esté dando casas a la gente que nunca tuvo la posibilidad de tener casas, que haya ese esfuerzo para que la gente pueda tener alimentos subvencionados, que todo eso
contribuyendo además a la dignidad que tienen los venezolanos como pueblo, a la dignidad como pueblo, que es algo que hay muchos que no quieren entender. Creo que no se puede poner en juego y por tanto estoy convencido de que las venezolanas y venezolanos van a ir a las elecciones al día 2 apoyando esta reforma constitucional. Acton. 3 ideas quiero transmitir rápidamente. En primer lugar, para comparar a una emitida por Juan Carlos hace unos minutos atrás. Le voy a pedir brevedad, pero porque tenemos una comunicación con Caracas. Pero vamos a ver si lo logro hacer. Síntesis. Juan Carlos hablaba de las arpas que son tocadas por Los Ángeles cada vez que hablamos de la democracia venezolana. La democracia venezolana construyó una importante calidad de vida en el país, un sistema cultural, un sistema de valores y tuvo enormes defectos. El problema es que la revolución bolivariana no reconoce ninguno de sus efectos, pareciera que fuera impoluta. Y además es la revolución la que invoca todos los coros angélicos. Hasta el extremo Juan Carlos, de que la revolución bolivariana habla de que ella construirá, permítame leer la exposición de motivos en la cual a lo mejor tú tuviste una parte, pero tiene un estilo bastante cercano al tuyo, no me consta, pero por si acaso. Dice así, permítame leer, para que vean cómo tocan Los Ángeles el arpa, o cómo lo toca Juan Carlos, porque no, ni lo niega ni lo confirma, fíjate qué inteligente. Dice así, oye Juan Carlos, qué interesante, para que veas cómo tocan las arpas los bolivarianos, las arpas angelicales. Dice, la revolución bolivariana asume la consigna de reafirmar la existencia, la extensión y la esperanza de la solidaridad como estrategia política para contribuir a la construcción del reino de Dios en la tierra. Si no hay una música celestial en esto, no hay en ninguna otra parte. Eso en primer lugar. A ver. En segundo lugar, presidencia perpetua. Un momento, por favor. Permítame, presidencia perpetua. Además, en España, ¿por qué no me dejan? Juan Carlos, yo no te interrumpí. Mira, presidencia perpetua que va paralela con la concentración del poder absoluto y el caudillismo del siglo XXI que protagoniza y es prototipo el presidente Chávez. La Constitución entrega el poder al pueblo. ¿Cómo va a decir usted que es presidencia perpetua que en América Latina, en ninguna parte del mundo? No lo elige nadie, lo elige el presidente. Por favor, lo elige el presidente. La gente que se autorganiza. ¿Tú cómo vas a ser presidente? Sí, señor, la gente que se autorganiza. Estaba hablando yo, creo, ¿no? Eso es lo que les preocupa. Mira, les preocupa que la presidencia perpetua que va... Oye, Juan Carlos, yo creo que ustedes no conocen la historia de Venezuela, ni la sangre que se ha vertido en Venezuela por este tema de la presidencia, ni las tristezas y lamentaciones que se han sembrado, los centenares de miles de muertos en la historia del país por este tema. Y ustedes siguen insistiendo en esto porque están convencidos de que Chávez de alguna manera es capaz de manejar esta situación. Yo les digo una cosa. Chávez no, el pueblo de Venezuela. No, el pueblo de Venezuela. No se trata de Chávez. Chávez utiliza como un artilugio, como una coartada al pueblo de Venezuela para crear el poder popular, que es un mecanismo de control. No desprecia a su pueblo, que es mucho más inteligente. Yo creo que tú no lo conoces. Y el problema de ustedes, el problema de ustedes españoles que están metidos en Venezuela asesorando la revolución es que no tienen ni idea, la más mínima, de lo que es Venezuela, de su historia, de su tradición, de su cultura. A veces uno tiende a ofenderse por eso, pero no voy a hacerlo ahorita. Y por último, el golpe del 2000. La única sentencia, Enrique, que hay en Venezuela del Tribunal Supremo de Justicia es exonerando a los 4 jefes militares que actuaron en el famoso, entre comillas, golpe de Estado del 2002, perdón. Y fue elaborada por una Corte Suprema de Justicia designada a dedo, así, a dedo, por el presidente Chávez. Eso te dará idea de que el calificativo de esos procesos como golpe de Estado admite al menos una controversia. Vacío de poder, dijo el Tribunal Supremo de la República, y el presidente insiste, con razones que entiendo, es su estrategia, su caballito de batalla de golpe de Estado. Por eso, con esto yo termino diciendo, es bueno enfrentar el problema en Venezuela, no nos dejemos pasar este contrabando. Lo que se va a dar es poder a Chávez y no al pueblo. Se le usurpa la soberanía al pueblo. Se le quita el derecho del sufragio en el poder popular. Juan Carlos, ¿o tú no sabes eso en esta Constitución? Esto que eso no es cierto. No, esa es la gran excusa. Que no votan porque el presidente Chávez...
Pero si votan Me toca. desde el primer al último artículo, Yo creo en que... absoluto A ver, me toca. es la participación es lo que atraviesa toda esta reforma constitucional. mixtificación que crea el presidente Chávez con el poder Alto, por popular favor, le voy a pedir para que ya. él siga siendo el jefe del Estado en por favor, Venezuela, Enrique, hasta su no, muerte, no. y después Rocinés y después la Morrocoya. Yo, con todos mis respetos, se me hace difícil identificar como demócrata al que un golpe de Estado declarado por la OEA, por el Grupo de Río, por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, que aplicó la cláusula democrática, señora. Revisa la sentencia. Vea la sentencia. Bueno, es sorprendente, de verdad. Voy a tener que... No se le olvide Lucas Rincón, no se le olvide Lucas Rincón cuando dijo se le solicitó la renuncia, la que cual ustedes aceptó. demuestran no se son le olvide. demócratas, no permiten Pero no hablar. se le Yo olvide. estoy todo el rato callado en mi turno de palabra. Ustedes no paran No se le olvide, de porque interrumpir. está En diciendo una democracia mentira. hay que respetar, que ese es el Está problema diciendo una que tiene la mentira, oposición. Rocío, La oposición venezolana, el problema que tiene es que no respeta y se cree en posesión de la verdad absoluta. Y en el mundo no existen verdades absolutas. La verdad siempre es relativa y hay que escuchar los demás argumentos Diga la verdad. sin interrumpir, mi Diga la querida verdad. señora. Diga la verdad. Y señora, una cosa es mi verdad y otra será la suya. Y Diga tan la lícita verdad. es la suya, yo la Diga la verdad, respeto. yo soy venezolana y usted es Respete español. usted la mía. Yo viví en Venezuela y usted, no sé, más Por eso no van a ganar Usted nunca no me diga unas eso, elecciones. usted no me diga Por eso. eso no van a ganar Porque en nunca. Venezuela hubo un vacío de poder, lo dijo el Tribunal Supremo de La Justicia. solidaridad con los pobres del mundo en general y no en todo caso está solo un sector de la población. es sorprendente. Y de la Yo política. se lo vuelvo a recomendar. Si quieren ustedes ganar las elecciones, de verdad, atiendan a los estándares democráticos y respeten, que ustedes no respetan. Pero bueno, en todo caso, esta Constitución, que es de lo que estamos hablando, es una Constitución absolutamente compatible con los estándares del Estado de Derecho. División de poderes, Estado social de derecho, supremacía de la ley, propiedad supeditada a la función social de la producción, soberanía popular y mecanismos de democracia participativa. Si siguen ustedes argumentando en torno al miedo, ustedes provocarán que el presidente Chávez se perpetúe en el poder porque ganará una tras otra de las elecciones, porque sus argumentos no son serios, porque sus argumentos no son políticos, no son profundos y únicamente acaban recabando el insulto y la ira de la población. Nada más. Bueno, señores, estamos ya absolutamente fuera de tiempo, de verdad. Son tres líneas, el artículo 12 me de la dicen que reforma. no, por favor, ni tú. No tenemos otro. Señores, otra prolongación. aunque no se lo crean, llevamos cerca de una hora de programa. Quiero agradecerles a los cuatro, la verdad, que hayan venido. Vamos a tener tiempo más adelante de seguir tratando esta reforma constitucional venezolana y conocer también las consecuencias del referéndum para el próximo 2 de diciembre. Gracias, señores, por habernos acompañado una semana más. El informe especial les esperamos la semana que viene.